Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 81 al 90. Al día siguiente, Issei y los demás partieron hacia el territorio Mahou, donde estaba previsto que se llevara a cabo una reunión de jóvenes demonios. Esta reunión anual era esencialmente una presentación formal entre los jóvenes demonios, aquellos que cumplían 18 años este año y eran reconocidos oficialmente como adultos, y los altos mandos del inframundo, incluyendo a los propios señores demonios. Una tradición que conllevaba tanto prestigio como presión. Al llegar al lugar, uno de los edificios más grandiosos dentro del territorio Mahou, encontraron que muchos grupos similares al suyo ya habían llegado. Sairaork. Rias gritó de repente, al ver a alguien conocido. El hombre que se acercaba era impactante. Cabello corto y negro, feroces ojos violetas y una complexión musculosa que parecía propia de un cuadrilátero. Poseía esa aura cruda y primitiva, y había algo en él que evocaba la presencia de Circes. Ha pasado un tiempo, Rias. Era Sairaork Bael, el próximo líder del prestigioso clan Bael, solo superado por el rey demonio en influencia. Y primo de Rias. Mientras ambos comenzaban a saludarse, el suelo tembló con un profundo y estruendoso boom que hizo temblar toda la estructura. Antes de que nadie pudiera preguntar qué había pasado, Rias y Sairaork corrieron hacia el lugar del disturbio. Naturalmente, Issei y el resto del grupo los siguieron. Lo que les aguardaba eran los restos de una enorme sala de audiencias. En el centro del caos se encontraba una joven deslumbrante de mirada gélida tras sus gafas, Sekbaira Agares, enfrascada en una acalorada discusión con un tipo con aspecto de matón y que rezumaba vulgaridad. Zepirdor Glasaboras. Sairaork intervino para calmar los ánimos, pero Zepirdor le ladró como un perro rabioso. Gran error. Sairaork no perdió el tiempo. De un solo puñetazo cegador, lo estrelló contra la pared como un muñeco de trapo. El tipo se desplomó, totalmente inconsciente. Sus subordinados parecían dispuestos a lanzarle una mano, pero la presión de Sairaork los obligó a sacar a su amo inconsciente en silencio. Maldita sea, ese puñetazo estaba a la altura del cañón tigre de Senpai. Si pelearan, ¿quién ganaría? Ese fue el momento en que Sairaork Bael grabó su nombre en el pecho de Issei. Un muro que superar, un enemigo que valía la pena desafiar. Una vez restaurada la sala dañada por el personal, se reanudaron las presentaciones. Entre los rostros conocidos, incluso Saji y la nobleza Sitri estaban presentes, lo que ayudó a aliviar la tensión. Finalmente, la nobleza Gremori fue convocada al lugar principal, liderada por Rias al frente. La sala parecía un gran auditorio, con terrazas que permitían a los de arriba mirar a los de abajo. Demonios mayores, jóvenes nobles, aristócratas, muchas figuras poderosas ocupaban los asientos superiores. En el nivel más alto estaban sentados Circes y Serafall, flanqueados por otros dos hombres, probablemente los señores demonios Belzebub y Asmodeus. El grupo Gremori se formó en orden. Detrás de Rias estaban Akeno, luego Asia, Koneko, Yumi y Shinobi. Issei y Kazuki se alinearon al final. Y entonces empezó la lista de los diablos novatos. Sairaork Bael Sekbaira Agares Rias Gremori Sona Sitri Diodora Astaroth Zepirdor Glasaboras. Estas 6 estrellas emergentes del inframundo se habían reunido en un solo lugar. Y con eso, la reunión comenzó oficialmente. La atmósfera era sofocante. Desde los asientos de arriba, las miradas de los demonios se cernían sobre ellos con condescendencia, con burla apenas disimulada tras expresiones educadas. Era evidente. Veían a los novatos no como una esperanza para el futuro, sino como niños jugando en un mundo demasiado cruel para la inocencia. Comenzaron las discusiones sobre los próximos juegos de clasificación, la amenaza de la Brigada del Caos y todo tipo de política complicada que en su mayoría pasó por encima de la comprensión de Issei. Finalmente, se les pidió que compartieran sus objetivos. Sairaork habló de su ambición de convertirse en un rey demonio. Rias declaró su intención de dominar los Ratingames. Y finalmente, Sona tomó la palabra. Su objetivo era fundar una escuela en el inframundo. Una que no discriminara entre nobles y gente de baja cuna.
Un lugar donde incluso los demonios de clase baja y los reencarnados pudieran recibir la misma educación. La risa estalló desde los asientos más altos. No risa alegre, sino risa burlona. Desdeñosa. Cruel. Sagi y yo no lo entendíamos. ¿No les habían pedido que compartieran sus sueños? ¿Por qué reírse cuando alguien se atrevió a soñar algo significativo? Pensó Issei. Sagi, incapaz de contenerse, replicó con dureza a los demonios de alto rango. Pero en lugar de reconocer su desprecio, Sona fue reprendida por no controlar a su sirviente maleducado. Fue una mierda. Issei sentía la sangre hirviendo en sus venas. Quiso arremeter. Pero antes de que pudiera, alguien lo agarró con fuerza por el hombro desde atrás. Aguanta, Issei. Si pierdes el control aquí, será Rias quien cargue con la culpa. El susurro de Kazuki fue silencioso pero agudo. Maldita sea, senpai. ¿No estás enojado también? Claro que sí. Pero si Rias y, más importante aún, Sona, se están conteniendo, ¿qué derecho tenemos nosotros, sus sirvientes, a explotar? Piensa, idiota. Ak. Senpai tiene razón. Por mucho que duela, perder el control solo sería una carga para nuestros amos. Justo cuando Issei se mordió el labio con frustración, Seraphale Leviathan estalló. Su aura surgió como una tormenta. Ni siquiera los demonios de alto rango se atrevieron a desafiar la furia de un señor demonio. Sus expresiones de suficiencia se endurecieron. Seraphale argumentó que, si Sona podía ganar el juego, tenía derecho a hacer realidad su sueño. Circes sugirió entonces una partida entre Rias y Sona. Ambas partes aceptaron, y así se decidió, aunque extraoficialmente, al terminar la reunión, el grupo se dividió. Algunos se marcharon de inmediato, mientras que otros se quedaron en el vestíbulo charlando. Rias se quedó, enfrascada en una conversación con Sairaor y los demás. Después de un rato, Kazuki se disculpó para ir al baño. Al terminar, salió al pasillo, solo para encontrarse con una chica solitaria, perdida en sus pensamientos. ¿Qué pasa, presidente? Kazuki la llamó. Sona Citri. ¿Eh? Oh, Fuwa-kun, Sona le dedicó una débil sonrisa. Él se movió a su lado, apoyándose en la pared. Lo hiciste muy bien hoy. Fue duro. Gracias. Pero supongo que así son los ancianos distinguidos, sin importar el mundo. Supongo que los viejos son universales, ¿eh? Risita, no puedes decir eso sin más. Sona soltó una suave carcajada, divertida a su pesar. ¿Por qué gente como ellos tiene que burlarse así de los sueños de los demás? Su murmullo era silencioso, casi vulnerable. Estuvo increíble, presidente. Por mucho que se rieran, nunca se rindió. Bueno, al final, Seraphale le dio la vuelta a la tortilla, pero aún así, Mee-san, en serio. Sona se llevó una mano a la frente y se rió con ironía, aunque había una leve calidez en su expresión. Presidente, no soy su sirviente, ni tampoco un rival advenedizo. Así que si alguna vez necesita desahogarse o bajar la guardia, lo escucharé. Igual que su compañero de estudios en la Academia Kuo. Fuwa-kun, hiciste un gran trabajo en la reunión de hoy. Te veías genial. Sin pensarlo, Kazuki extendió la mano y le acarició suavemente el cabello. Sus ojos brillaron de repente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya veo. Así que también sedujiste a Rias, eres un hombre peligroso. Esa es una forma terrible de decirlo. Pero, solo por ahora, déjame consentirme un poco, Sniff, es que, es tan frustrante. Sona hundió el rostro en su pecho, con la voz temblorosa. Rodeando su esbelta espalda con un brazo, la abrazó con fuerza, acariciándola suavemente hasta que sus sollozos se calmaron. Lo siento, terminé aprovechándome de tu amabilidad, Fuwa-kun, realmente, solo, después de un rato, Sona por fin dejó de llorar. Su rostro se sonrojó al disculparse con Kazuki. Estaba tan avergonzada que ni siquiera se atrevió a mirarlo a los ojos. No te preocupes. Me ofrecí, después de todo. Él le sonrió así, y su calidez le palpitó el corazón. La ternura con la que sus manos le acariciaron la espalda la reconfortó. Pero aún había algo que la inquietaba. Oye, Fuwa-kun, ¿llamas a Rias solo por su nombre, no? Sí, lo hago. ¿Y mi hermana? Serane, ya lo sabías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Presidente. Mouru, ¿por qué soy el único al que te diriges por mi título?
Ella ya no pudo contener su frustración. Bueno, ¿eso significa que está bien si te llamo por tu nombre? Su pregunta la tomó por sorpresa. ¿Fuwa-kun llamándome por mi nombre? Sería vergonzoso. Pero estoy feliz. ¿Qué hago? ¿Estás bien, Sona? Sona escuchar su nombre así solo hizo que su rostro se sonrojara aún más. Abrumada por la timidez, bajó la mirada y murmuró. Y deja también el discurso formal. Kazuki esbozó una sonrisa irónica, pero obedeció. Lo entiendo, Sona. Ella sabía que estaba siendo ingenua, pero así, el humor sombrío de antes se había desvanecido por completo. Al día siguiente, bajo la guía de Azazel, comenzó su entrenamiento especial. A solo 20 días del juego de clasificación contra la nobleza Citri, Kazuki y los demás, ahora vestidos con camisetas de entrenamiento, se reunieron en un rincón del vasto jardín de la propiedad Gremori para una reunión de estrategia. Déjame dejar una cosa clara desde el principio, comenzó Azazel, cruzándose de brazos. El entrenamiento que les voy a asignar está diseñado pensando en su crecimiento a largo plazo. Algunos verán resultados inmediatos, mientras que otros necesitarán tiempo. Puede que no les guste, pero todos siguen desarrollándose. Mientras no se equivoquen en sus fundamentos, crecerán sin problemas. Después de esa contundente introducción, expuso sus regímenes de entrenamiento individuales. Rías, además del acondicionamiento básico, estudiaría imágenes y datos del juego para perfeccionar sus instintos tácticos como rey. Aken no necesitaba abrazar por completo su sangre de ángel caído, dominando la fusión del rayo y la luz sagrada en rayo sagrado. Yumi tuvo que extender la duración de su balance breaker al menos un día completo, llevando su destreza en combate a nuevas alturas. Zenobia perfeccionaría su esgrima, con el objetivo de manejar Durandal con una precisión aún mayor. Asia, mientras mejora su resistencia y magia a través del entrenamiento básico, se concentraría en mejorar su equipo sagrado, curación crepuscular, específicamente proyectando su aura curativa a distancia. A Koneko, a pesar de ser una torre ejemplar, le dijeron sin rodeos que la fuerza bruta por sí sola no bastaría entre la nobleza Gremori. Necesitaba dejar de reprimir su verdadera naturaleza. Mientras tanto, a Issei se le encomendó la tarea de lograr balance breaker por su cuenta. Un dragón colosal, Tanin, antiguo rey dragón y ahora un demonio de clase alta, lo acompañaría a un entrenamiento especial de supervivencia en las profundidades de las montañas. Descansa en paz, Issei. Sin embargo, cuando los demás se dispersaron para comenzar, Azazel-sensei. Kazuki levantó una mano. No me diste ninguna instrucción. Cierto. Kazuki, Azazel se rascó la cabeza, evitando el contacto visual. Simplemente, haz lo que te dé la gana. Mira, chico, no tengo nada que enseñarte. En cierto modo, ya eres un producto terminado. ¿Es eso así? Eres un maestro de las artes marciales Fuwa-en-Mei-Ryu, usas magia para mejorar el cuerpo, manejas un equipo sagrado llamado Gulliver que ni siquiera está en el registro, y cuando te pones la armadura, puedes destruir a tipos como Kokabiel y Bali. ¿Qué demonios se supone que debo añadir a eso? Kazuki no sabía si sentirse halagado o insultado. Pero justo cuando abrió la boca para replicar, entonces es el momento perfecto. Una voz suave y aterciopelada cortó el aire cuando Grayfia se materializó junto a ellos. Oye, ¿de dónde saliste?, gritó Azazel. En el momento en que las palabras salieron de su boca, el puño afilado de Grayfia se hundió en el estómago de Azazel. ¡Qué grosero! ¿Soy un insecto para ti? Se aclaró la garganta y se giró hacia Kazuki con una elegancia gélida. Kazuki-san, ¿me acompañarías? Saliendo de su estupor, Kazuki parpadeó. Claro. Pero, ¿a dónde? Territorio del rey demonio. Circe-sama solicita su presencia. Sin más explicaciones, Kazuki se encontró siendo llevado junto a Grayfia hacia el corazón del poder del inframundo. El círculo de teletransportación depositó a Kazuki y Grayfia justo afuera de la oficina de Circe en el dominio del rey demonio. Señor Circe. He traído a Kazuki-san como lo solicitó, anunció Grayfia con su habitual tono sereno. Buen trabajo. Gracias por venir, Kazuki, saludó Circe con una sonrisa relajada. No hay problema. Entonces, ¿para qué me necesitas?
Kazuki fue directo al grano. Bien. Tengo un trabajo para ti, uno que aprovecha tus fortalezas. Mira esto. Sir Zetsu le entregó un archivo y Kazuki lo abrió para encontrar una hoja de recompensa y un informe de investigación sobre cierto individuo. Kuroka, una demonio extraviada de clase SS. Nos han informado que se ha infiltrado en el inframundo. Kazuki leyó rápidamente el informe mientras Sir Zetsu continuaba. Su verdadera forma es la de una Nekomata, específicamente, una variante rara y poderosa conocida como Nekosou. Originalmente era una obispa de una casa noble, pero a medida que su poder crecía, se liberó del control de su amo. Al final, lo masacró y se convirtió en una extraviada. Numerosas fuerzas la han perseguido desde entonces, pero ella los ha matado a todos. Ahora, está clasificada como clase SS, demasiado peligrosa para acercarse imprudentemente. Ah, y por cierto, es la hermana mayor biológica de Koneko-chan. La explicación de Graifia hizo que Kazuki se pusiera rígido y frunciera el ceño. Y recientemente, se confirmó la presencia de Kuroka en el inframundo, agregó Sir Zetsu, deslizando varias fotografías sobre el escritorio. Las imágenes mostraban una belleza fascinante con largo cabello negro, orejas de gato y una figura seductora, junto a un joven vestido con una armadura de estilo chino. Este tipo es, ¿lo reconoces, no? Sí. Ese es Bikou. Uno de los compañeros del emperador dragón blanco, Bali. Ya veo, la facción de Bali Lucifer, entonces. Si ella viaja con él, Kuroka también debe estar aliada con el emperador dragón blanco. Un demonio extraviado de clase SS y descendiente de San Wukong. Estos no eran el tipo de enemigos que luchaban de frente. Usaban tácticas deshonestas, lo que los convertía en un verdadero dolor de cabeza. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Es capturar a este Kuroka? Exactamente. ¿Lo harás? Kazuki se tomó un momento para considerar. Si solo es Kuroka, quizás. Pero con Bikou también allí, la captura podría no ser una opción, lo ideal sería capturarlos con vida, especialmente para obtener información sobre la Brigada del Caos. Sin embargo, 2 contra 1 complicaría las cosas. No quería matar a la hermana de Koneko si podía evitarlo, pero se aseguró de insinuar que, dependiendo de la situación, podría ser inevitable. Lo dejo a tu criterio. Y bien. ¿Aceptas? Después de un breve silencio, Kazuki tomó su decisión. Entendido. Acepto el trabajo. ¿Estás seguro de esto, Sir Zetsu-sama? ¿Dejárselo solo a Kazuki? Es una oponente excepcionalmente problemática. Por supuesto. Esta es su prueba final, después de todo. Sir Zetsu tomó un sorbo del té que Graifia había servido antes de responder. Ya ha demostrado su destreza en el combate. Pero para convertirse en un verdadero rey, eso no basta. Quiero ver cómo maneja a Kuroka, qué decisiones toma cuando se enfrenta a ella. Kazuki-kun, muéstrame si tienes lo necesario para ser un rey, pensó Sir Zetsu. Habían pasado varios días desde que Kazuki recibió la tarea de capturar al demonio callejero de clase SS, Kuroka. Después de confirmar la entrada de Kuroka y Bikou al inframundo, los dos desaparecieron sin dejar rastro. Actualmente, la unidad de inteligencia directa del Rey Demonio los rastreaba por todos lados. El papel de Kazuki comenzaría una vez que localizaran a Kuroka. Hasta entonces, tenía instrucciones de ayudar con el entrenamiento de su nobleza. Y así, se encontró observando su progreso. Un ruido húmedo y lascivo resonó por toda la habitación. Y bueno, ya se la saben, el enlace se encuentra en la descripción y sin más dilación, continuemos. A la mañana siguiente, Koneko se desplomó, la causa: exceso de trabajo y agotamiento. Se había exigido más del régimen de entrenamiento que le había asignado Azazel, desesperada por fortalecerse antes del próximo juego de clasificación. Si hubiera sido una lesión, Asia podría haberla curado, pero el cansancio era otro asunto. La presión de la inminente fecha límite y su propia percepción de debilidad la habían llevado a extremos autodestructivos. Kazuki había notado su extraño comportamiento, pero no había intervenido a tiempo. Ahora, la culpa lo carcomía. Cuando visitó su habitación para ver cómo estaba, encontró a Keno e Issei ya allí. Acostada en la cama, las orejas de gato generalmente ocultas de Koneko estaban erguidas, moviéndose adorablemente. Issei, ¿ya regresaste? Ah, Kazuki-senpai.
Sensei me dijo que Koneko-chan se había desmayado, así que fui corriendo, como era típico de Issei, siempre se preocupaba por sus camaradas. Kazuki le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro antes de dejarlo escuchar y sentarse junto a Akeno. Me preocupé cuando supe que te habías desmayado. ¿Cómo te sientes? Lo he oído todo, pero realmente no deberías forzar tu cuerpo de esta manera. Yo quiero. ¿Eh? Quiero ser fuerte. Como tú y los demás, de cuerpo y alma. Soy la torre, destinada a luchar, pero soy la más débil. Si me quedo así, seré inútil. Las lágrimas brotaron de los ojos de Koneko mientras sus orejas se inclinaban, su voz apenas era más que un susurro. Pero, aunque me digan que acepte mi verdadera naturaleza, ese poder que yace en mí, el poder de una Nekomata, y si termino como Nee-sama, tengo miedo, no quiero eso. Una lágrima rodó por su mejilla mientras dejaba al descubierto sus miedos. Ver a la usualmente estoica Koneko llorar así le dolió profundamente el pecho a Kazuki. Su hermana, Kuroka, había perdido el control de su poder frente a ella, asesinando a su maestra antes de abandonarla. Esa imagen debía de estar grabada a fuego en la mente de Koneko. Para librarse de ese miedo, tendría que enfrentarse a su hermana y superarlo. Eso estaba claro. Issei-kun, nos encargaremos de todo desde aquí. Sí. Ve y haz lo que tengas que hacer. Akeno-san, Kazuki-senpai, Issei, aparentemente incapaz de encontrar las palabras adecuadas, apretó los puños con frustración antes de ponerse de pie con repentina resolución. Akeno-san, Kazuki-senpai, me voy. Koneko-chan, haré lo que tenga que hacer. Con eso, Issei salió de la habitación. Bueno, yo también debería irme. Cuídate, Koneko-chan. Siguiendo el ejemplo de Issei, Kazuki también salió. Es hora de ocuparnos de algunos asuntos. Por primera vez en años, Kuroka vio a su hermana pequeña y una tormenta de emociones se desató en su pecho. Sinceramente, quería conocer a la chica directamente. Pero después de abandonarla siendo tan joven, sin importar las circunstancias, ¿qué derecho tengo a enfrentarla ahora? Pensó Kuroka. No podía llamarlo precisamente un reencuentro feliz, pero con solo verla brevemente le bastó. Con ese pensamiento, saltó del muro, solo para encontrarse con una voz aguda. Mirar es una mala costumbre, ¿sabes? ¿Dónde demonios estás? Un hombre de cabello y ojos negros estaba frente a ella. Sobresaltada, Kuroka permaneció en su forma de gata negra. Seguramente podría escaparse con un engaño. Miau, ella soltó un ronroneo tierno, intentando escabullirse. Pero, es una pérdida de tiempo. Deja de actuar y muéstrate. TCH. Eso fue todo. Chasqueó la lengua y finalmente habló. ¿Cómo lo descubriste, Nia? ¿En serio? ¿Un gato con tanta presencia? Ni hablar. Kuroka no esperaba una respuesta, pero el hombre respondió con un suspiro exasperado. ¿Presencia? Estaba seguro de haberla ocultado bien, Nia. Sí, bueno, un gato que se esfuerza por ocultar su aura es muy sospechoso. Usa la cabeza. Ah. Tienes razón. Kuroka tendría que recordarlo para la próxima vez. Un punto ciego. Tendré que tener más cuidado de ahora en adelante, murmuró Kuroka. ¡Bam! Con un sonido agudo, el gato negro desapareció, reemplazado por una mujer impresionante y voluptuosa, con largo cabello de ébano y orejas felinas. En ese instante, una barrera se formó a su alrededor. Su velocidad y fuerza superaron incluso a las de Akeno, una técnica impecable. Esa cara coincide con la foto. Sin duda. Demonio errante clase SS, Kuroka. El rey demonio ha emitido una orden para tu captura. No te resistas, ven en silencio. Mientras Kazuki hablaba, la cautela de Kuroka se profundizó. Así que eres un asesino, Nia. ¿Quién eres, Nia? El peón de Rias Gremory, Kazuki Fua. Así que eres el rumoreado Gulliver, Nia. En el momento en que se dio cuenta de que estaba frente al hombre que había derrotado a Bali, Kuroka pasó al modo de combate total. Un aura púrpura estalló a su alrededor, inundando su cuerpo con energía lista para la batalla. Kazuki imitó su postura, tensando sus músculos como los de un depredador. Shaara. Kuroka se abalanzó con gracia felina, sus garras afiladas como cuchillas se dirigieron hacia la garganta de Kazuki.
Él la esquivó por los pelos, mechones de su cabello ondeaban en el aire, pero su velocidad le obligó a chasquear la lengua con frustración. Demasiado lento. Él respondió con una patada baja y amplia, con la intención de destrozarle las piernas. Pero Kuroka se giró hacia atrás sin esfuerzo, aterrizando con el aplomo de un bailarín. Como se esperaba de una necómata, su agilidad es una locura. ¿De verdad le ganaste a Bali, Nia? No tan impresionante como esperaba, Nia. Su sonrisa burlona era completamente burlona. Kazuki exhaló bruscamente y luego estalló. Lo pediste. Ahora. Un torrente de aura de batalla se encendió a su alrededor, ardiendo como el fuego del infierno. Kuroka abrió mucho los ojos. Este tipo puede manipular el aura de batalla. Canalizar el aura para mejorar la destreza en combate era una técnica avanzada incluso entre los maestros del Senjutsu. Sin embargo, allí estaba él, manejándola a un nivel superior al suyo. Un escalofrío recorrió la espalda de Kuroka. Entonces, Kazuki desapareció, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Una patada giratoria detonó contra la guardia de Kuroka antes de que pudiera reaccionar. Incluso bloqueando con ambos brazos, el impacto la hizo resbalar hacia atrás. TCH. Monstruo. Come esto, Nia. Condensó su aura en la palma de su mano, y disparó una ráfaga directamente hacia él. Kazuki no esquivó el golpe. Se aferró a él y lo atravesó. ¡Ja! Su cañón tigre impactó de frente al proyectil, destruyéndolo con una onda de choque. Nia, ¿qué? La sorpresa de Kuroka era palpable. Kazuki dio un paso adelante para presionar el ataque. Y cayó de rodillas. GHH. ¿Qué? Fufu parece que finalmente hizo efecto. Esta niebla es un veneno especial. Solo funciona en demonios y yokai, Nia. La niebla se había infiltrado sin que nadie se diera cuenta. Las extremidades de Kazuki se volvieron pesadas y su respiración se entrecortó mientras las toxinas invadían su sistema. No puedo arriesgarme a dejarte con vida después de vencer a Bali. Lo siento, pero acabaré contigo aquí mismo. Ella dirigió sus garras hacia su garganta, pero Kazuki la atrapó por la muñeca en el último segundo, deteniendo apenas el golpe mortal. ¿Aún te queda pelea? ¡Qué lástima! Se acabó el juego, Nia. Sus uñas se acercaron más, sacándole sangre al presionarle el pecho. Aún así, incluso en ese momento desesperado, Kazuki sonrió con suficiencia. Clase SS por una razón, no puedo tomarte a la ligera. Su agarre en la muñeca se hizo más fuerte. Un crujido repugnante de hueso hizo que las orejas de Kuroka se aplanaran mientras forcejeaba por liberarse. Bastardo. Déjame ir. Porque lo haré ver. Presionado contra ella, Kazuki rugió el comando de activación, NMGH. En el momento en que la armadura de Gulliver comenzó su transformación bioimpulsada, una violenta barrera estalló a su alrededor, repeliendo todos los objetos extraños con la fuerza suficiente para aniquilar por completo a demonios y ángeles caídos de bajo nivel. Y Kuroka, quien recibió el mayor impacto, ¡guau! Salió despedida hacia atrás y su cuerpo se estrelló contra los árboles como una muñeca rota. Aunque su aura de batalla la había reforzado lo suficiente como para sobrevivir, Kuroka era una luchadora de tipo mago, pero su resistencia física distaba mucho de ser excepcional. Cada hueso gritaba en protesta, su conciencia vacilaba mientras se aferraba a ella con pura fuerza de voluntad. Mierda, tengo que correr, pero no puedo moverme. Mientras luchaba por levantarse mientras tejía senjutsu curativo en su carne maltratada, lo escuchó. Los pasos pesados y metódicos del Gulliver acercándose. Las defensas impenetrables de la armadura dejaron a Kazuki completamente imperturbable ante su niebla venenosa y su paso intacto. TCH, está bien, no me dejas opción. Con un gruñido, Kuroka concentró energía demoníaca en su mano derecha y senjutsu en la izquierda, fusionándolas en un solo golpe letal. Su bala maldita definitiva, un vórtice de muerte en espiral que incluso los seres de clase alta temían. Se abalanzó sobre el Gulliver como un espectro voraz, solo para que Kazuki levantara su palma izquierda y absorbiera el ataque sin dejar rastro. ¿Qué demonios? Eso es imposible. Su carta del triunfo, anulada en un instante. La respiración de Kuroka se entrecortó, su mente en blanco por la incredulidad.
Tú, monstruo, cayendo de rodillas, solo pudo observar cómo el Weaver se cernía sobre ella, con la espada de alta frecuencia extendiéndose desde su brazo derecho con un zumbido letal. Para ella, era la guadaña de la muerte misma. Ah, entonces esto es todo, ¿eh? La resignación la invadió. Su corazón finalmente lo admitió. No podía vencer a Kazuki, el Weaver. Mirando hacia atrás, mi vida ha sido un gran desastre. Los recuerdos parpadeaban en su mente como una linterna moribunda. Sus padres, su antiguo maestro, Bali, y su grupo, pero el más brillante, el más doloroso, era su amada hermana pequeña, Koneko. La casa Gremori, ese tal Kazuki, protegerá a Shirone, ¿verdad? Lo siento, Koneko-chan, tu hermana mayor solo te empeoró las cosas, olvídate de mí sé feliz. Shirone. La cuchilla de alta frecuencia descendió. Kuroka ya se había despedido de Shirone y se preparaba para aceptar su destino. Sin embargo, por mucho que esperara, el final nunca llegaba. Desconcertada, abrió los ojos con cautela. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La hoja carmesí se había detenido a pocos centímetros de distancia. La vista la dejó sin aliento, incrédula. ¿Por qué? Las palabras se le escaparon sin que pudiera detenerlas. El Weaver liberó su transformación y su armadura escarlata desapareció en otra dimensión. Mientras Kuroka miraba confundida, el hombre, Kazuki Fuwa, habló. Kuroka, ¿de verdad mataste a tu maestro por estar ebrio de poder? Ella había dicho la verdad innumerables veces antes, pero nadie le había creído nunca. Al final, a ninguno le importó la verdad. Solo querían un villano que encajara con su narrativa. Un demonio reencarnado e insensato que sucumbió a su propia fuerza. Así que renunció a decir la verdad y aceptó su guión. ¿Y ahora, esta pregunta sin sentido? Se burló, con una sonrisa burlona torciendo sus labios. Sí, es cierto. Maté a ese maldito maestro. ¿Contento ahora? Pero Kazuki no apartó la mirada. Su mirada penetrante permaneció fija en la de ella, poniéndole los pelos de punta. Incómoda, escupió sus siguientes palabras con veneno. Ya no importa. No puedo moverme, así que haz lo que quieras. Oh. Su sonrisa se volvió seductora mientras se aflojaba deliberadamente el kimono, dejando al descubierto sus hombros y la parte superior de sus pechos. ¿Vas a aprovecharte de mí mientras estoy indefensa y violarme? Bien. Mi hermana mayor te llevará al cielo con sus habilidades. Ella esperaba que él se estremeciera, que finalmente apartara la mirada, pero su mirada no vaciló. En cambio, habló con una convicción inquebrantable. No dudo de que hayas matado a tu amo. Pero lo que quiero saber es por qué. Sin mentiras ni evasivas, dime la verdad. Las palabras de Kazuki fueron duras e inflexibles. Estás bromeando. La voz de Kuroka temblaba de rabia. ¿Qué sentido tiene decir la verdad ahora? Ustedes, nobles, distorsionan la realidad solo para proteger su maldita autoridad. ¿Quién me creería, aunque se lo dijera? Su grito no era solo de ira, era el aullido de un alma aplastada por la injusticia, de una mujer cuyo destino había sido deformado por la crueldad. Así que así fue. Nadie les hizo caso. La tildaron de diabla errante y ávida de poder solo para preservar la imagen de la nobleza, y luego intentaron deshacerse de ella, pensó Kazuki. ¡Qué maldita tragedia! Y fue exactamente por eso que Kazuki tuvo que decirlo. Te creeré. Su voz resonó, atravesando su furia. Creeré cada palabra que digas. Así que no te rindas. No te rindas antes de regresar a donde realmente perteneces. ¿Qué demonios? Su intensidad la dejó atónita. ¿Por qué? ¿Por qué me creerías? Tus últimas palabras. Su voz se suavizó un poco. Incluso cuando creías que ibas a morir, deseabas la felicidad de tu hermana. Alguien verdaderamente perdido ante el poder no se preocuparía por nadie más en sus últimos momentos. ¿Eso es todo? Para mí, eso es más que suficiente. Entonces, Kuroka, ¿me lo dirás? Cuando volvió a preguntar, ella dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Entonces, bien. Y así, Kuroka comenzó a hablar, a revelar la verdad de lo que realmente le había sucedido. Kuroka nació de un padre investigador humano y una madre necómata. Su padre era un hombre que solo se preocupaba por su trabajo, negándose incluso a reconocer a su propia hija.
Después de perder a ambos padres en un accidente de laboratorio, Kuroka buscó a los demonios de alto rango de la casa Naverius a través de las conexiones de su padre para criar a su hermana menor. Allí, un hombre le ofreció la oportunidad de convertirse en su sirvienta. Con la condición de no tocar jamás a su hermana, Shirone, Kuroka aceptó el contrato y se convirtió en su obispo. Pero su amo era un hombre que recurriría a cualquier método depravado si eso significaba fortalecer a sus sirvientes. Aunque Kuroka despertó sus poderes de necómata y se hizo más fuerte, algunos de sus compañeros sirvientes fueron sometidos a experimentos grotescos, algunos incluso perdieron la vida. Con el tiempo, los experimentos se extendieron más allá de los sirvientes, a sus familias. Y entonces, su amo puso la mira en Koneko. A pesar del contrato, intentó obligar a la aún infantil Shirone a usar el peligroso Senjutsu, poniendo en riesgo su vida. Al enterarse de esto, Kuroka irrumpió en el laboratorio, mató a su maestra y apenas logró salvar a Shirone. Pero justo cuando intentaba escapar con su hermana, una interferencia obligó a Kuroka a huir sola. Aunque intentó explicar la situación, sus perseguidores se negaron a escucharla. No estaban allí para capturarla, sino para eliminarla. Finalmente, Kuroka dejó de justificarse. Al aniquilar a quienes la perseguían, fue catalogada como una demonio extraviado de clase SS, una fugitiva. Lo único que la preocupaba era el destino de Shirone. Más tarde se enteró de que su hermana, casi ejecutada por el crimen de Kuroka de matar a su amo, había sido acogida por la familia Gremori y se había convertido en sirvienta de Rias Gremori, el próximo heredero. Sin ningún lugar a donde ir, Kuroka fue reclutada por la Brigada del Caos. Allí conoció a Bali, y así fue como terminó donde está ahora. Al escuchar su historia, Kazuki quedó atónito. Esto no se parecía en nada a lo que le habían dicho. Kuroka no había matado a su amo por ansia de poder, lo había hecho para salvar a su hermana. Y, claramente, el amo era el que estaba equivocado. Los demonios valoran los contratos por encima de todo, le había dicho Rias una vez. Si incumplía los términos, no tenía derecho a quejarse de que lo mataran. Aunque el conocimiento de Kazuki de la historia original ya le había indicado que Kuroka no ansiaba poder, había olvidado los detalles más sutiles. En cualquier caso, algo en toda esta situación no cuadraba. ¿Acaso ese tal Mao sabía de esto? Por lo que sabía, ese rey demonio podría incluso ser el cerebro. Pero, oye, Kuroka. ¿Quieres ayudar a tu hermana, Koneko-chan? Kazuki colocó una mano sobre el hombro de Kuroka, mirándola fijamente a los ojos. Yo, ayudar a Shirone. Sus ojos dorados vacilaron con incertidumbre. Sí. Ahora mismo, está atrapada en el pasado, incapaz de avanzar. Te necesita. Shirone, realmente me necesita. La razón por la que se niega a usar su poder latente es que, en el fondo, le tiene terror. Y el único que puede disipar ese miedo eres tú, la fuente. Si todo sale bien, incluso podrían volver a vivir juntos. Todo depende de ti. Entonces, ¿qué será? Kuroka cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo, llena de determinación. Entendido. Confiaré en Nia, Guiber. Bien, trato cerrado. Y mi nombre es Kazuki Fua. Llámame Kazuki. Lo tengo, Kazuki. Los ojos dorados de Kuroka ahora ardían con determinación y ya no temblaban. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Fue una sensación extraña. Esa mujer, que una vez le había parecido tan aterradora, una existencia similar a la de un Shinigami que casi la había llevado a abandonar toda esperanza, ahora hacía que su corazón se acelerara con solo una mirada de esos ojos oscuros y atractivos. ¿Acaso alguien había confiado realmente en Kuroka antes? Durante sus largos años de huida, se había acostumbrado a las miradas codiciosas y calculadoras de los demás, creyendo que la gente solo existía para ser utilizada. Se había unido a la Brigada del Caos por conveniencia, como una forma de ocultarse, y se había aliado con el equipo de Bali por puro pragmatismo frío. Los aliados fuertes significaban supervivencia. Pero Kazuki era diferente. La convicción absoluta en sus palabras, la honestidad inquebrantable en su mirada, algo la conmovió. Nunca había sabido lo bien que se sentía que alguien confiara en ella. Aunque Kazuki poseía un inmenso poder de combate, seguía siendo solo un demonio reencarnado.
Contra el poder de la aristocracia del inframundo, podría ser impotente, y Kuroka lo sabía. Entonces, ¿por qué creí en Kazuki? Por ahora, la respuesta no importaba. Me quedaré con él, al menos hasta que lo descubra, Mia. Al día siguiente, Kazuki Fuwa se encontró una vez más en la oficina de Circes. Gracias por tomarte el tiempo para verme a pesar de tu ocupada agenda. Para nada. ¿Qué te trae por aquí hoy, Kazuki-kun? Me gustaría solicitar una nueva investigación de la casa Naverius con respecto al caso de Kuroka. Circes hizo una pausa en su trabajo y se enderezó en su asiento. Explíquelo en detalle. Sí. Después de hablar con Kuroka recientemente, noté discrepancias entre su relato y el informe oficial. Entonces, ¿quieres una nueva investigación? ¿Qué dijo? Kazuki contó la versión de la historia de Kuroka. Circes se escuchó en silencio antes de finalmente hablar. Kazuki-kun, ¿crees en sus palabras? Sí. Confío en Kuroka. ¿Creerías en la palabra de un criminal antes que en la investigación de nuestro gobierno? ¿Por qué? Tras hablar con ella directamente, no percibí engaño alguno en sus palabras. Además, tengo mis propias dudas sobre las altas esferas del inframundo. Circes permaneció en silencio, lo que incitó a Kazuki a continuar. En la reciente reunión de jóvenes demonios, aparte de los propios señores demonio, los demás, desprendían condescendencia. Despreciaban a todos los jóvenes demonios presentes. Era obvio. Ya fuera la propuesta de Sona de crear una academia de Ratingames, la declaración de Sairaor de convertirse en un señor demonio o la ambición de Rías de dominar los juegos, los demonios de arriba ya los habían descartado, burlándose en su interior de sus supuestos sueños imposibles. Según Kuroka, su amo violó su contrato e intentó hacerle daño a su hermana menor, Koneko. No le quedó más remedio que matarlo. ¿De verdad crees que las casas nobles admitirían semejante escándalo? ¿O simplemente creen que los contratos con demonios reencarnados no valen la pena cumplirlos? Además, quienes perseguían a Kuroka intentaron matarla en cuanto la vieron sin decir una palabra. Deberían haberla capturado e interrogado primero. Esto duele a que la familia Naverius encubrió el incidente. Por eso solicito una nueva investigación. Dicho esto, Kazuki esperó la respuesta de Circes. Así que fue como sospechaba. Kazuki, ¿dónde está Kuroka ahora? La he estado protegiendo, pero, déjame verla. Hay algo que necesito confirmar. La expresión de Circes se tornó mortalmente seria al insistir. Tras una breve pausa, Kazuki gritó al vacío. ¿Lo escuchaste? ¿Qué será, Kuroka? Bien. Ya voy, Mia. En respuesta a la voz de Kazuki, una seductora belleza con kimono y orejas de gato, Kuroka, emergió del vacío. Había estado escondida en una dimensión de bolsillo, escuchando a escondidas su conversación todo el tiempo. Manipular el espacio era una técnica avanzada, y Circes no pudo evitar quedar impresionado por la maestría de Kuroka en ello. Entonces, tú eres Kuroka. Yo soy Circes Lucifer, uno de los 4 grandes satanes. Un placer. Kuroka, Mia. Kuroka respondió secamente al saludo de Circes. Bien. Vayamos al grano. ¿Aún tienes el contrato de tu antiguo amo? Los demonios valoran los contratos por encima de todo. Como decía el dicho, cuando un sirviente reencarnaba, se redactaba un contrato entre amo y subordinado. 2 copias, una para cada parte. Incluso Kazuki firmó posteriormente un contrato con Rías. Lo tengo aquí mismo, Mia. Kuroka metió la mano en el vacío y sacó una sola hoja de pergamino. Era el contrato que había firmado con su antiguo amo de la casa Naverius. Pero a diferencia de la habitual escritura negra azabache, el nombre del amo ahora estaba teñido de carmesí, y una grana adornaba todo el documento. Esto era. Incluso Kuroka pareció sorprendida por el cambio, sus ojos felinos se abrieron ligeramente. Circes-sama, ¿qué diablos es esto? Esto es algo que solo saben los demonios de alto rango, pero los contratos demoníacos tienen un mecanismo de seguridad incorporado. Si alguna de las partes viola los términos, el nombre del infractor se vuelve rojo y aparece una marca de anulación. Esto prueba quién rompió el acuerdo. Entonces esta es una evidencia sólida. En efecto, a decir verdad, ya había sospechas sobre este caso. Llevábamos un tiempo investigando la corrupción de la familia Naverius.
Pensé que, si Kuroka aún conservaba su contrato, podría ser la prueba irrefutable que necesitábamos. Por eso te pedí que la capturaras cuando reapareció en el inframundo. Al escuchar esta agenda oculta que no le habían contado, Kazuki solo pudo inclinar la cabeza hacia atrás y mirar al cielo con exasperación. Podrías haberme dicho eso desde el principio. Si las cosas hubieran salido mal, podría haber terminado matando a Kuroka, pensó Kazuki. Jajaja, mis disculpas. También hubo circunstancias por nuestra parte. En cualquier caso, Kuroka, me gustaría que te entregaras a mi custodia. Aunque no puedo concederte una exoneración completa, puedo conseguir una reducción significativa de tu sentencia. ¿Qué te parece? Gracias a Dios. Con esto, estaría bajo la protección del rey demonio. Pero Kuroka se apretó contra Kazuki y le impuso su propia condición. Solo si Kazuki se queda conmigo, Nia. Kuroka. Justo cuando empezaba a relajarse, pensando que su papel había terminado, su inesperada exigencia lo tomó por sorpresa. Pero al ver la inquietud en sus ojos, se armó de valor. Sir Zetsu-sama, permítame seguir protegiendo a Kuroka. Tengo la responsabilidad de asegurarme de que llegue a su fin. Sir Zetsu observó a los dos parados juntos, con una sonrisa cómplice curvándose en sus labios. Muy bien. Entonces la dejaré a tu cuidado. Después de que Kazuki y Kuroka esperaran en una habitación separada mientras sus subordinados se encargaban de los arreglos, alguien llamó a la puerta. Graifia entró. ¿Cómo te fue con Kazuki-san? Sir Zetsu sonrió ante la pregunta inmediata de Graifia. Mejor de lo esperado. No aceptó ciegamente la información que le dieron y, en cambio, buscó el testimonio de Kuroka para descubrir la verdad. Esto demuestra que es más que solo fuerza bruta. Ahora, la familia Naverius, envuelta durante mucho tiempo en oscuros rumores, finalmente enfrentaría la justicia. Si esto servía de catalizador, incluso Ajuka y Falbium tendrían que reconocerlo. El poder de Kazuki ya rivalizaba con el de un demonio de clase alta. Sería una lástima desperdiciar tal fuerza. ¿Con qué? En efecto. Quizás sea un poco pronto, pero creo que es hora de ascenderlo a una posición acorde con sus capacidades. Habían pasado 3 días desde el incidente y había comenzado la investigación forzada en la casa de Naverius. Gracias a la entusiasta cooperación de Kuroka, la investigación avanzó sin problemas, descubriendo montañas de evidencia sobre la corrupción de la familia Naverius, experimentos ilegales y otras atrocidades que habían estado ocultas hasta ahora. Como resultado, el jefe de la familia Naverius, junto con sus miembros clave, fueron arrestados. Todo el inframundo quedó conmocionado por el escándalo. Después de todo, se trataba de uno de los 72 pilares, una prestigiosa casa noble. Sir Zetsu Lucifer, uno de los 4 grandes Satanás, declaró que tales errores nunca se repetirían. Anunció prohibiciones estrictas contra el maltrato a los sirvientes entre los demonios de clase alta, junto con severos castigos para los infractores. La mansión del rey demonio, en uno de los edificios donde recientemente había tenido lugar la reunión de los jóvenes demonios, se había reunido un grupo de nobles de los 72 pilares, específicamente, aquellos pertenecientes a la facción conservadora. Irónicamente, la mayoría de ellos eran los mismos individuos que habían asistido a la reunión anterior, burlándose de las reformas. TCH, la familia Naverius realmente la cagó esta vez. Por supuesto. Fueron demasiado imprudentes. Pero los señores demonios se están moviendo ahora. Tendremos que mantener un perfil bajo por un tiempo. Malditos demonios. Cómo tratemos a nuestros sirvientes es asunto nuestro. Es un privilegio de la nobleza. Esos tipos no entienden nada. Los nobles continuaron profiriendo quejas, sin control en su arrogancia, hasta que la puerta se abrió de golpe con un estruendo atronador. Vaya, vaya, menudo panda de perros ruidosos. Ya se divirtieron, viejos, pero ahora es hora de enfrentar las consecuencias. De pie en la entrada estaban 2 de los 4 grandes Satanás, Sir Zetsu y Serafall. Mis señores. Sir Zetsu, Serafall, ¿por qué estás aquí? Los nobles jadearon y sus rostros se retorcieron de horror cuando los satanes entraron en su reunión secreta. Sabíamos que cometerías un desliz después de la purga de Naverius, pero celebrar una reunión con tanta desfachatez. Sir Zetsu sonrió con suficiencia, mientras su aura carmesí se encendía.
Nos han subestimado demasiado tiempo, viejos. Se rió Serafall, irradiando su poder azul hielo junto al suyo. La presión de su presencia les recordó a los nobles que estos dos no eran solo gobernantes. Eran monstruos, los demonios más poderosos que existían. Has abusado de tus privilegios, has perturbado el orden del inframundo, y ahora has dejado de ser útil. La voz de Sir Zeus fue tajante. Bajo su orden, un escuadrón de demonios de élite irrumpió y apoderó de los nobles. Espera. No he hecho nada malo. Señor Sir Zeus. Hablemos, por favor. Quítame la mano de encima, inmundicia. ¿Sabes quién soy? Soy un noble de los 72 pilares. ¿Cómo te atreves a ponerme las manos encima, escoria de baja cuna? Incluso mientras se los llevaban, los nobles seguían gritando, invocando su estatus, poniendo excusas. Su patético desafío solo demostraba su inutilidad. Insensatos, suspiró Serafall. Los nuestros ya no pueden sobrevivir sin depender de otras especies, pero se aferran a su orgullo vacío. En efecto, asintió Sir Zeus. Se niegan a ver la realidad, escudándose en privilegios obsoletos, patético. Aún así, Serafall hizo girar un dedo en el aire, recuperando la sonrisa. Esto debería aclarar un poco las cosas, ¿no crees? Sí. Las sombras del inframundo son profundas, pero debemos cambiarlo, poco a poco. La mirada de Sir Zeus se endureció. Para la próxima generación. Con eso, los dos señores demonios se giraron y se fueron. La habitación ahora vacía estaba en silencio, salvo por los ecos desvanecidos de sus pasos. Tras la exposición de la familia Naverius, otras casas nobles fueron purgadas de manera similar en un efecto dominó. Durante ese tiempo, Kazuki fue asignado como guardia personal de Kuroka, permaneciendo con ella todo el tiempo. O mejor dicho, Kazuki, estoy aburrido, así que juega conmigo, Nia. WA. K. Kuroka. Lo entiendo, así que suéltame. Ni hablar, Nia. Oye. ¿Dónde estás tocando? Por alguna razón, Kuroka se negó a dejarlo ir. De hecho, aprovechó cada oportunidad para aferrarse a él. Al principio, le pareció molesto, pero un día notó que sus manos temblaban levemente. Desde entonces, la dejó hacer. De verdad estás feliz por esto, ¿verdad? Miau. Sus pechos, tan grandes como los de Rías y tan suaves como los de Akeno, presionaron contra él, enviando olas de placer a través de su cuerpo. Durante los últimos 3 días, no había regresado a la finca Gremory, permaneciendo como guardia de Kuroka. Y, sinceramente, con toda la frustración acumulada, no estaba seguro de cuánto más podría soportar. Justo cuando Kuroka lo estaba molestando juguetonamente, alguien llamó a la puerta y Sir Zeus y Graifia entraron. Bueno, Kazuki, Kuroka. Espero que no interrumpamos. Sir Zeus-sama, Graifia-san. ¿Pasa algo? Ah, sí, me alegra ver que se llevan tan bien. Vine a informarles que la situación está prácticamente resuelta. Con este prefacio, Sir Zeus explicó el estado actual de las cosas. Los 4 grandes señores demonios, incluyendo a Sir Zeus, se habían esforzado por reformar las anticuadas costumbres del inframundo. Sin embargo, su progreso se vio obstaculizado por la facción conservadora. Familias nobles de demonios de sangre pura aferradas a la tradición. Incluso como Mao, no podían ignorar por completo la influencia de estos demonios de alto rango. Por lo tanto, la facción reformista había estado esperando el surgimiento de demonios reencarnados para cambiar el equilibrio de poder. Recientemente, el incidente con la familia Naverius los condujo a Kuroka. Buscaban una oportunidad para contactarla y, gracias a su testimonio, lograron purgar la facción Naverius y otras fuerzas de la oposición. Esta victoria no habría sido posible sin su cooperación. Por lo tanto, ambos serán recompensados. Primero, Kuroka, tus crímenes pasados fueron inevitables y hay margen para la indulgencia. Gracias a tus contribuciones esta vez, se te ha concedido la absolución condicional. ¿Condicional? En efecto. La condición es que obedezcas las directivas de un supervisor asignado durante 3 años. La expresión de Kuroka se agrió. Para un espíritu libre como ella, estar atado a las órdenes de alguien era una auténtica tortura. No se preocupe, Kazuki será su supervisor.
Pero Circex, consciente de su naturaleza, ya había designado a Kazuki. No es que Kazuki hubiera sido consultado previamente. Kazuki, te pido disculpas por lo repentino, pero confío en que podrás manejar esto bien. Con un niño, Circex lo dejó claro. Era una simple formalidad para apaciguar a los nobles. Dado que Kazuki ya había jurado cuidar de Kuroka, supuso que no había remedio. Entendido. ¿Estás bien con esto, verdad, Kuroka? Kuroka asintió rápidamente, con los ojos abiertos. Fuera por la sorpresa o por otra cosa, era extrañamente adorable. Pero no parecía comprender del todo las implicaciones. Básicamente, mientras estés conmigo, tendrás bastante libertad. Entonces eso significa. Sí. Puedes ir a ver a Koneko-chan ahora. Kuroka se aferró a él con fuerza, su voz apenas por encima de un susurro mientras murmuraba. Gracias, Kazuki. Sus manos temblaban levemente. Kazuki colocó suavemente las suyas sobre las de ella y las apretó para tranquilizarla. Kazuki, tú también recibirás una recompensa acorde a tus contribuciones. Espéralo con ansias. Sí. Muchas gracias. No tenía idea de lo que Circex tenía en mente, pero mentiría si dijera que no sentía curiosidad. Entonces, comenzaré a desempeñar mis funciones como su supervisor de inmediato. Sin falta. Comprendido. Después de disculparse con Circex, Kazuki se giró hacia Kuroka, quien lo miraba confundido, y extendió su mano. Kuroka, vamos a ver a Koneko-chan. Sus ojos se abrieron de par en par antes de bajar la mirada rápidamente, como si se estuviera conteniendo. Y entonces... ¿Sí? Con una sonrisa radiante, tomó su mano. Jaja. El golpe con toda la potencia de Koneko sacudió el enorme árbol, pero no logró romperlo. Fue inútil. Por mucho que lo intentara, no podía. Un árbol tan grueso, Kazuki o Issei podrían partirlo sin esfuerzo. Yumi o Shinomiya podrían partirlo en dos con sus espadas. El presidente del club Aquino podrían destruirlo con magia destructiva o rayos. Pero ella sola era impotente. Realmente soy un inútil. Koneko se desplomó en el suelo y se mordió el labio. Sabía que, para obtener más poder, debía confiar en el Senjutsu, en sus habilidades de Nekomata. Pero estaba aterrorizada. La idea de perder el control como su hermana, era insoportable. ¿Qué se supone que debo hacer? No creo que eso sea cierto. En ese momento, una voz gritó desde arriba de los árboles. Un hombre con armadura de estilo chino estaba allí. Lo he visto antes. Eres Shirone, ¿verdad? La hermana pequeña de Kuroka. Al oír el nombre de su hermana, finalmente recordó. Este hombre había venido a saludar al emperador dragón blanco durante la cumbre de las tres facciones. Eso significaba, Brigada del Caos. Al darse cuenta de esto, saltó hacia atrás y adoptó tardíamente una postura de combate. ¿Quieres pelear? Claro, jugaré contigo. El hombre hizo girar un bastón que había sacado de la nada y avanzó lentamente, su sonrisa rezumaba confianza. Bien. Le borraré esa sonrisa de la cara. Pensó Koneko. HMPH. Exhaló bruscamente y lanzó un puñetazo, pero su ataque con toda su fuerza fue interceptado sin esfuerzo. Sin inmutarse, Koneko atacó con una patada, pero él la bloqueó con la misma facilidad. Ella siguió atacando, pero nada funcionó. El hombre, que al principio se había divertido, pronto frunció el ceño con incredulidad. Maldita sea, eres débil, ¿de verdad eres la hermana de Kuroka? Un dolor agudo le atravesó el pecho. Bueno, supongo que servirás como rehén. Allá vamos. Con un giro de su bastón, le quitó las piernas de debajo y la sujetó bajo su pie. ¡Ah! La aplastante presión sobre sus pulmones la obligó a soltar un jadeo ahogado. Quédate abajo. De todas formas, solo eres un cebo para atraer a Kuroka. ¿Cebo, para Nee-sama? ¿HM? Bueno, ya ves, antes de que pudiera terminar, blandió repentinamente su bastón, desviando una bala mágica. Ese ataque. Bikou. Deja ir a Shirone. Una belleza deslumbrante, de larga melena negra y orejas de gato, irrumpió con fuerza, dominando el campo de batalla con su aura. Incluso después de años de separación, era inconfundible. Nee-sama. Por primera vez en años, Koneko estaba cara a cara con su hermana, Kuroka,
Habiendo llegado a la propiedad Gremory desde el territorio del rey demonio, Kuroka, ahora en la forma de un gato negro, se posó en el hombro de Kazuki mientras entraban a la mansión. Al llegar a la habitación de Shirone, la encontraron vacía. Kazuki le preguntó a una criada qué pasaba y esta le dijo que había ido a entrenar. Se desplomó de agotamiento antes, pero me pregunto si estará bien, Nia. Después de conocer la ubicación de entrenamiento de Shirone, los dos se teletransportaron inmediatamente para buscarla. Recorriendo las montañas, sintieron una batalla cercana. Avanzando hacia el disturbio, llegaron justo a tiempo para ver a Bikou inmovilizando a Shirone bajo su pie. Exclamación de cierre, una explosión de energía demoníaca, alimentada por la furia, se disparó hacia Bikou, solo para que él la desviara casualmente con un solo golpe de su Nioido. Bikou. Deja ir a Shirone. Kuroka aterrizó entre los dos. Bikou sonrió con suficiencia mientras Shirone lo miraba atónita y en silencio. Señorita. Aunque estaba inmovilizada, Koneko no parecía gravemente herida. Kuroka fulminó con la mirada a Bikou con la voz amenazante. Bikou. Quítale el maldito pie de encima. ¿Qué crees que estás haciendo, poniendo las manos sobre mi hermanita? TCH. ¿Qué coño te pasa? ¿Desaparecer sin dejar rastro y aparecer de repente trabajando para los demonios? Preguntó Bikou con desdén. Vine a ajustar cuentas con Bali y la facción Gremory, pero no lo entiendes. ¿O qué, Kuroka? ¿Planeas abandonar el equipo? La respiración de Kuroka se entrecortó por un momento, pero luego, sin dudarlo, respondió. Sí. Ya terminé. Me voy, de la Brigada del Caos. La sonrisa de Bikou se ensanchó. Ja. Como quieras. Pero no creas que te irás sin consecuencias, Wan. Antes de que pudiera terminar, Kazuki desapareció, solo para reaparecer en pleno ataque, con el puño directo a la cara de Bikou. El mono yokai apenas lo bloqueó con su bastón, derrapando hacia atrás al recuperar el equilibrio. ¿Qué demonios, hombre? Así como así te metes en una pelea. Esa es mi frase, gruñó Kazuki, crujiendo los nudillos. Te metiste con mi mascota. Yo fui quien convenció a Kuroka de quedarse. Si quieres vengarte, tendrás que lidiar conmigo. La sonrisa de Bikou se volvió feroz. Claro que sí. De eso sí que estoy hablando. A Bikou, un adicto a las batallas como Bali, le encantaba luchar contra oponentes fuertes. Kazuki había logrado desviar su atención de Shirone. Kazuki, senpai. La voz de Shirone temblaba de preocupación. Kazuki la miró y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Déjame el resto a mí. De alguna manera, esas palabras aliviaron la tensión en el pecho de Kuroka. Acaba de aparecer en nuestras vidas, pero, sus palabras tienen un gran peso. No pudo evitar confiar en él, y parecía que Koneko sentía lo mismo, con una fe serena en su mirada. Koneko, llamó Kazuki, dando un paso al frente mientras Bikou se preparaba. Sé que Kuroka debe ser confusa al aparecer así, pero escúchala. Creo que puede ayudarte con lo que te preocupa. Luego, mirando fijamente a Kuroka, añadió. No te contengas. Confía en tu hermana, cuéntale todo. Koneko-chan lo entenderá. Deteniéndose a unos metros de Bikou, Kazuki sonrió. Será mejor que ustedes dos se reconcilien apropiadamente, ¿entiendes? Con eso, Kazuki y Bikou desaparecieron, dejando solo el choque distante de sus aulas de batalla atrás. Ahora, sola con Koneko, Kuroka se armó de valor y extendió la mano. Shirone, dame tu mano. En cuanto Kuroka tomó la mano de su hermana, una energía cálida y reconfortante fluyó entre ellas. El dolor de Shirone se desvaneció. Esto es. El Senjutsu manipula el flujo de la vida. Con práctica, incluso tú podrías lograrlo. Shirone dudó. ¿De verdad podría? ¿Tienes miedo de perder el control? Kuroka la entendió. Shirone, hay algo que necesito decirte. La verdad que he mantenido oculta todo este tiempo. Su mirada penetrante no dejaba lugar a dudas. ¿Me escucharás? El corazón de Shirone latía con fuerza. El miedo y el anhelo la atormentaban. Pero después de un momento, asintió. Gracias. Kuroka respiró hondo. La verdad es, y así comenzó a desentrañar los secretos de aquel fatídico día. Eso es, al escuchar la historia de Kuroka, Koneko quedó completamente atónita.
Para su yo más joven, ese día había quedado grabado en su memoria como el peor día de su vida. El día en que su hermana, obsesionada con el poder, la había abandonado. Su hermana había asesinado al bondadoso amo de la casa Navelius. No solo a él, sino también a los sirvientes y familiares que intentaron intervenir. La visión de su hermana, empapada en sangre, arrasando como una bestia enloquecida, había sido aterradora más allá de las palabras. Y entonces, Kuroka huyó, dejándola atrás. Sola y abandonada, le dijeron que su hermana se había vuelto una extraviada, y como pariente de un maestro asesino, ella misma fue condenada a muerte. Afortunadamente, la intervención de Sir Zetch detuvo la ejecución y quedó bajo la protección de la casa Gremory. Pero las profundas cicatrices que quedaron en su corazón la obligaron a encerrar esos recuerdos, negándose a aferrarse a ellos. Sin embargo, ahora, al oír las palabras de Kuroka, esos recuerdos reprimidos surgieron y, por primera vez, vio lo que su yo más joven no había logrado notar. El maestro, había pensado ella, era amable, sus amables palabras habían sido una fachada, sus ojos fríos y calculadores, como los de un científico observando una muestra de laboratorio. Su hermana, empapada en sangre, salvaje y frenética, pero en verdad, había estado luchando desesperadamente, por su bien. Todo este tiempo, se había creído abandonada. Pero ahora se daba cuenta de que se había equivocado. One-san, yo, abrumada por el arrepentimiento, las lágrimas brotaron de los ojos de Koneko. Kuroka la atrajo hacia sí y la abrazó con ternura. Está bien. No hiciste nada malo, Shirone. La culpa es solo mía, lamento todo el dolor que te he causado. Pero, por favor, créeme, siempre te he amado y siempre te amaré. One-san. Aferrada a los brazos de su hermana, Koneko sollozaba como una niña, gimiendo abiertamente. Sin darse cuenta, su hermana lloraba con la misma intensidad. Juntos, lloraron como si lavaran años de resentimiento, abrazándose fuertemente, compartiendo el calor del otro. Después de años de malentendidos, ese día finalmente volvieron a ser hermanas. Por fin, Kuroka se había reconciliado con Shirone. Sintiendo el calor familiar de la chica que tanto había extrañado, Kuroka no pudo contener las lágrimas cuando la realidad la golpeó. Finalmente había recuperado a Shirone. Pero justo cuando la emoción abrumadora amenazaba con desbordarse, algo se estrelló violentamente cerca de ellos. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué demonios? La sola impresión bastó para secar las lágrimas de Kuroka al instante. Las orejas y la cola de gato de Shirone incluso se inflaron alarmadas. Una espesa nube de polvo se alzó a su alrededor, ocultando lo que fuera que acababa de aterrizar. TCH, maldita sea, ese maldito monstruo, la voz que gruñó entre los escombros que se asentaban era inconfundiblemente la de Bikou, lo que significaba, ¿están bien los dos? Kazuki, vestido con su balance Breaker Guiber, descendió del cielo. Kazuki-senpai. Sintieron alivio al ver su llegada. Parecía que Kazuki había mandado a volar a Bikou. Por lo que parece, se han reconciliado, la voz de Kazuki era tranquila, pero su mirada permaneció fija mientras se giraba hacia la nube de polvo. Está bien, Bikou, el combate terminó. Ríndete en silencio, o si no, sus palabras se interrumpieron cuando de repente se giró y su brazo se extendió formando una arma blanca en pleno movimiento. Screech. Se escuchó un estruendo ensordecedor de acero. Un hombre con traje a medida apareció de la nada, con su espada aferrada a la de Kazuki. Impresionante. Tan hábil como dicen los rumores, Kazuki Fua. El hombre de cabello dorado y anteojos, Arthur del equipo Bali, habló con un tono exasperantemente educado y su comportamiento era el de un caballero sereno. Arthur. ¿Qué haces aquí? ¿No es obvio? He venido a rescatar a nuestros camaradas descarriados. ¿De verdad? Causar semejante escándalo huyendo así. Entonces, Arthur había venido a recuperar a Bikou y a Kuroka, pensó Kazuki. Aún así, el aura divina que irradiaba la espada de Arthur envió un escalofrío primario por la columna de Kuroka solo por estar cerca de ella. Supongo que no podemos ir más lejos. Kazuki exhaló, con un tono de cansancio en la voz. Llévate a Bikou y lárgate de aquí. ¿Ah, sí? ¿Nos dejas ir? Sí. Pelear contra Bikou es una cosa, pero enfrentarte a ti significa prepararte para un combate a muerte. Pero Kuroka se queda.
Si intentas llevártela también, el agarre de Kazuki sobre su arma se afianzó. Entonces será mejor que estés preparado para morir. Arthur parpadeó y luego rió levemente. Muy bien. No tengo intención de intensificar las cosas hoy. Me retiraré con elegancia. Su mirada se dirigió a Kuroka. Supongo que estás bien con esto, ¿no? Sí. Voy con Kazuki y Shirone. Ella le dejó claras a Arthur sus intenciones de separarse. Entendido. ¿Algún mensaje para Bali? Solo dile. No te esfuerces demasiado. En realidad, no le correspondía decirlo, pero Bali era el tipo de chica que se exigía a sí misma imprudentemente. Entendido, cuídate. Vamos, Mikou. TCH. La próxima vez, resolveremos esto. Adiós. Con esas últimas palabras, los dos desaparecieron. Kuroka dejó escapar un suspiro de alivio. Pero en ese momento, Kazuki, que había liberado su balance breaker, cayó de rodillas de repente. Kazuki. ¿Estás herido? Déjame revisarlo. Senpai, ¿qué pasa? El sudor empapó el rostro de Kazuki mientras jadeaba con dificultad, claramente angustiado. Aunque Kuroka y Shirone corrieron a su lado, levantó una mano para detenerlos, impidiéndoles acercarse. Estoy bien. Déjame en paz. ¿De qué estás hablando? No podemos ignorarte con tanto dolor. Senpai, ¿estás bien? ¿Qué hacemos? Está bien. Te lo explicaré. Tranquilízate. Abrumado por sus incesantes preguntas, Kazuki finalmente alzó la voz. Sobresaltados, los dos se quedaron paralizados. Bueno, en resumen, desde la pelea con Bali, mi sangre se inflama demasiado después de la batalla. Me cuesta contenerla. Se irá sola, así que déjenme en paz. ¿Eso es una cosa? Nunca había oído hablar de eso antes. Kuroka miró a Koneko, pero ni siquiera ella parecía darse cuenta. ¿Por qué no le había contado esto a Shirone? Preguntó Kuroka, inclinando la cabeza con curiosidad antes de preguntar. ¿No hay ninguna manera de suprimir esta sed de sangre? Sí, pero está bien. Ya pasará. Podía sentir la mentira en sus palabras. Herida por su engaño, se acercó más. ¿Por qué mientes, Kazuki? ¿De verdad no confías tanto en mí? Eso no es. Está bien, te lo diré. La forma más fácil de suprimir la sed de sangre es, tragó saliva con dificultad. Cogerse a una mujer. ¿Eh? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Espera, ¿qué? ¿Follate a una mujer? ¿Se refería a eso? Ya estoy así, pero con tu olor tan cerca, cada vez es más difícil controlarlo. Por eso te dije que no te acercaras. Kazuki señaló su propia entrepierna. Nia. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Sus pantalones se tensaban contra un bulto enorme que se tensaba obscenamente. Es tan grande, Kazuki debe estar sufriendo mucho. Antes de que ella se diera cuenta, la mano de Kuroka ya se estaba extendiendo. Oye, Kuroka. Traga saliva, ¿no te duele, estar así de duro y grande? Mientras sus dedos trazaban el contorno hinchado, no pudo evitar murmurar. Bueno, no es exactamente cómodo, oye, Kuroka. Koneko está mirando, ¿sabes? Al mirar a Shirone, vio el rostro de la joven enrojecerse mientras la miraba fijamente, paralizada. Una idea perversa cruzó por la mente de Kuroka y sonrió con suficiencia. Lemon Escape no Jutsu, Zelda en la descripción, ya se la saben. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.